Hola chicos y chicas, pues espero se encuentren muy bien un día más y comenzamos. Gracias. Bueno, el tema del día de hoy es polaridad. Comenzamos. ¿Qué nos dice el tema de polaridad? ¿Qué es? ¿Qué significa? Bueno, me gustaría que ustedes también pusieran algunas ideas, algunas cosas ahí en los comentarios. Pero la polaridad va muy de la mano con la diferencia de electronegatividad, con el enlace covalente, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a develar cada uno de estos aspectos muy importantes. Entonces, para yo tener un enlace polar, lo voy a definir de una manera general como una molécula A, B. Bueno, para que sea una molécula, algo que tengo que tener aquí muy en cuenta es que debe de ser covalente. Algo muy importante, cuando digo molécula, estoy diciendo intrínsecamente covalente. ¿Qué significa esto? Que yo puedo tener un enlace iónico y un enlace iónico no es una molécula. Una molécula va a tener un enlace covalente. Entonces, de ahí partimos. Ahora, para que sea un enlace polar, tengo que tener una diferencia de carga. Tengo que tener una diferencia de carga positiva o negativa de forma parcial. ¿A qué nos, a qué nos referimos con esto? Esta delta que tengo aquí significa carga parcial. Si yo tengo delta negativo, significa que tengo carga parcial negativo. Y si tengo delta positivo, carga parcial positiva. ¿Qué significa esto y cómo se resuelve? Esto significa un enlace polar. Y que un enlace sea polar significa que la distribución de los electrones está más en un enlace que en otro, en un átomo que en otro, perdón. Entonces, es algo muy importante. La polaridad significa que la densidad de probabilidad de los electrones en una molécula se encuentran más en un átomo. Sí, se encuentran más en un átomo, dentro de una molécula. Es algo muy importante en una molécula. Es muy importante. En una molécula voy a tener más electrones en este lado que en este. ¿Sí? ¿Eso qué implicaciones tiene? Esta molécula AB puede ser neutra, pero los electrones puede que se encuentren más cargados hacia A que en B. Eso significa que voy a tener aquí una molécula polar. Esto es algo muy importante, esto es una molécula polar. Yo puedo tener moléculas neutras y tener cargas parciales negativas y positivas. Eso tiene implicaciones muy grandes en cómo se definen y cómo se distribuyen las moléculas. Ahora, ¿cómo puedo saber si yo tengo un enlace o una molécula polar? Los primeros indicios. ¿Cómo identificar la polaridad? Bueno, voy a borrar todo esto y vamos a ver el estudio de casos. Para saber si una molécula es polar o no, uno de los primeros indicios va a ser la diferencia de electronegatividad. Bueno, electronegatividad. Primero tengo que definir la electronegatividad. La electronegatividad va a ser la fuerza con la que un átomo va a atraer electrones en una molécula.
Cuando hablo molécula ya inmediatamente hablo del enlace covalente. Entonces la fuerza de atracción de electrones en una molécula. ¿Sí? Muy importante. Ahora, fuerza de atracción de electrones ejercida por un átomo. Yo voy a tener diferentes escalas de electronegatividades, pero una de ellas muy famosa es la escala de electronegatividad de Pauli. La escala de electronegatividad de Pauli nos establece lo siguiente, y de hecho las demás también, nada más que con diferentes valores. La electronegatividad, sin tomar en cuenta a los gases nobles, que unos de ellos no cuentan, otros sí cuentan, la electronegatividad en la tabla periódica aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Quiere decir que aquí es mayor, menor, menor. Este es como un dial de fuerza, mayor, menor, y esta es la tabla periódica, siendo que el átomo más electronegativo se va a encontrar en la esquina superior derecha. En este caso va a ser el flúor. El flúor y después el oxígeno y después el cloro son los tres más electronegativos. Ahora, dependiendo de la diferencia que haya en estos valores, yo voy a tener una polaridad en el enlace. Ahora, para una molécula voy a tener también características muy importantes. Si yo hablo de un enlace también covalente, esta es la región de los no metales. También hay metaloides y los llamados metales. Yo para tener un enlace covalente, un enlace covalente generalmente se da entre no metales. Voy a tener sus excepciones, claro está, y con sus, pues también metaloides y demás. Ahora, estos no metales que voy a tener aquí que se van a unir entre ellos, no todos tienen la misma electronegatividad y la diferencia que va a haber entre ellos me va a decir si es un enlace covalente polar o no polar. Ese es el primer indicio. Ahora, la escala de electronegatividades de Pauli está en diferentes valores. Vamos a poner un ejemplo. Si yo voy a tener polaridad, voy a tener primero que nada una diferencia de electronegatividad. Ahora, se van a clasificar. Para que un enlace sea covalente, voy a tener diferentes tipos de enlaces. Va a ser covalente no polar, polar, y también voy a tener enlaces iónicos. No puedo ser muy tajante en varias cosas porque voy a tener algo muy importante. Esa diferencia de electronegatividad van a ir por ciertos valores. Y yo lo tengo, la diferencia significa literalmente una resta. Y esa resta va a tener valores. Bueno, esos valores, déjense, se los voy a ir comentando poco a poco conforme vayamos avanzando para tener pues las características más grandes. Ahora, generalmente no metal con metal genera un enlace iónico porque la diferencia de ambos es muy grande y cuando tengo una alta diferencia de electronegatividad voy a tener enlaces iónicos. Bueno, vamos a pasar a tener algunos valores, permítanme un poquito. Nada más déjenme les paso los valores de electronegatividades para que tengamos los valores bien tabulados. Bueno, ahora, para tener las diferencias de electronegatividad vamos a ir desde la resta, es una resta, quede muy claro, es una resta. Esta resta vamos a tener los valores tabulados de manera general. Va a ser desde 0 hasta 0.4 va a ser covalente no polar. Desde 0.4 hasta 1.7 va a ser covalente polar. Y de 1.7 para arriba van a ser ciertos porcentajes iónicos. Vamos a ver algunas características dependiendo de ellos. Y vamos a tener combinaciones. Vamos a poner un ejemplo de combinaciones. El ejemplo de las combinaciones van a ser las siguientes.
Yo me voy a ir a la esquina superior derecha de la tabla periódica y voy a poner algunos valores. Pero eso es a manera de ejemplo muy rápido, que va a ser el flúor, que tiene 4 de electronegatividad de Pauling, oxígeno 3.4, cloro 3.2, bromo 3, azufre 2.6, fósforo 2.2, nitrógeno 3, carbono 2.6 y hidrógeno 2.2. Vamos a ver. Si yo tengo ahora con esto voy a poder hacer combinaciones de enlaces. Estos que tengo aquí me van a servir para hacer combinaciones de enlace. Carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo si quiero también. Voy a colocar el yodo porque es también interesante. Yodo 2.7. Y algunos, por ejemplo, abajo está el litio 1 y sodio 0.9. Algunos extras también para ver algunos aspectos importantes. Voy a colocar combinaciones de enlace. En este caso, combinación de enlace carbono, hidrógeno. Voy a tener este enlace carbono, nitrógeno, otro enlace. Otro enlace que voy a tener para analizar va a ser oxígeno, nitrógeno. Otro va a ser carbono, azufre y cloro, sodio. La diferencia de electronegatividad no es más que la resta. Carbono menos hidrógeno. 2.6 menos 2.2. ¿Cuál va a ser el resultado? 2.2 va a ser 0.4. Fíjense muy bien. 2.6 menos 2.2, 0.4. 2, 3, 4, 5, 6. 0.4. Cae aquí justo en el intervalo de no polar y polar. Se considera más un enlace no polar, pero sí tiene cierta polaridad. Quiere decir que los electrones están más pegados al carbono que del hidrógeno. Esto genera una diferencia. Esto hace que ¿quién de ellos es más electronegativo? El carbono. Por lo tanto, el carbono va a ser un poquito más negativo. Está justo en el límite. Generalmente se le considera no polar de manera general, pero sabemos que sí hay cierta tendencia. Carbono, nitrógeno, 2.6 menos 2.6, perdón, voy a poner primero más grande, 3 menos 2.6, misma situación, 2.6, 7, 8, 9, 10, va a ser 0.4. Nada más aquí para que quede un poquito más claro, esa es un poquito de las controversias que tiene el carbono con el hidrógeno, que sí se considera polar. ¿Por qué? No solo por los valores, sino por el tamaño del átomo. El tamaño del átomo de nitrógeno es más grande y tiene más electrones desapareados. El nitrógeno se considera como polar, entonces vamos a tener aquí pues que cuidar estos valores que tenemos. Por eso es muy cualitativo. Oxígeno, nitrógeno, 3.4 menos 3. También se le considera no polar, 0.4. Estamos justo en los límites, es porque son muy familiares estos. 2.2, 2.6, perdón, menos 2.6 menos 2.6, 0, ¿verdad? No tiene polaridad. Cloro, sodio, cloro, 3.2, sodio, 0.9, 0.9, 10, 2.2, 2.3. Este es iónico, fíjense muy bien. Bueno, no me voy a entretener mucho en esta parte, en realidad no me interesa tanto verlos de esa manera, lo que me interesa es que lo analicemos, porque ciertamente tengo ciertos detalles que no me dejan saber si un enlace es polar, no polar y demás. De hecho, esto que puse aquí no es lo más adecuado. Nada más este es un ejemplo de qué es lo más adecuado y cómo se generan y cómo se analizan las cosas
es que no se analizan tan tajantemente. Como en realidad se analizan es con el llamado triángulo de tipos de enlace. Los triángulos de tipo de enlace, además de generar las polaridades, me va a decir también el porcentaje de ionicidad y el porcentaje de metálico y demás que voy a tener. Esos triángulos que tenemos aquí nos han propuesto varios autores, pero de manera general el triángulo, cómo se analiza y demás. Los triángulos de diferencias de electronegatividad generalmente van en 3 puntos: covalente, metálico y iónico. Estos 3 puntos me van a decir para dónde se desplazan y yo voy a clasificar los elementos dependiendo de su diferencia de electronegatividad y además de el promedio de las mismas. Quiere decir esto que en realidad la diferencia de electronegatividad no es de manera tajante el que me va a decir la polaridad de un enlace y de una molécula. De hecho, por eso quiero que lo veamos. De manera general, chicos y chicas, quiero que lo veamos de la siguiente manera. Quiero yo ponerles aquí los átomos muy electronegativos, que es flúor, cloro, bromo y yodo. Y después aquí oxígeno, nitrógeno, azufre poco, fósforo poco, pero es más esta parte. Y de ahí no va a haber más. Los que voy a utilizar, sí va a haber más obviamente, pero no es necesario colocarlos. Carbono e hidrógeno. Yo los coloco con estos dos colores para decirles lo siguiente. Estos dos átomos son poco electronegativos. Y este grupo de átomos que tengo acá son muy electronegativos. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo uno este con este, voy a tener un enlace covalente no polar. Si yo uno muy electronegativo con muy electronegativo, voy a tener otro enlace covalente no polar. Y si yo uno dos iguales, también, y de la misma manera dos iguales, pero si yo uno esta región con esta región, voy a tener enlaces covalentes polares. Quiere decir que si yo uno carbono, nitrógeno, carbono, oxígeno, carbono, flúor, carbono, cloro, carbono, bromo, hidrógeno, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, yo voy a tener lo siguiente. Estos átomos van a tener más los electrones y estos átomos menos los electrones. Por lo tanto voy a tener aquí cargas parciales negativas y acá cargas parciales positivas. Cargas parciales negativas, perdón, aquí era broma, carga parcial negativa y carga parcial positiva. De manera general porque es lo práctico. Yo me voy a ir a lo práctico y voy a generar estas diferencias. Ahora, la polaridad de una molécula no se da exclusivamente por esta parte. Vamos a ver un caso, el caso del dióxido de carbono. Bueno, ya vimos esto, ¿sí? Y es más, lo voy a dejar aquí porque me interesa. Pero yo voy a tener un caso, el caso CO2. El caso CO2. El CO2, el dióxido de carbono, es una molécula lineal. Es de esta manera, tiene un ángulo de 180 grados. Y si yo lo analizo muy bien, con este aspecto, estoy uniendo el carbono con el oxígeno de manera general. Este carbono con este oxígeno, yo lo voy a tener aquí con una carga parcial negativa, carga parcial positiva. Estoy uniendo muy electronegativo con poco electronegativo. Y aquí voy a tener también la misma razón. Pero yo tengo algo muy importante. Esta molécula es no polar. Y además de ser no polar, esta molécula es no polar
y pues es gas a temperatura ambiente. ¿Eso qué significa? El agua es una molécula más chiquita que el dióxido de carbono. No concuerda con lo que hemos visto de que si una molécula tiene mayor peso molecular, más líquida o sólida va a ser. El agua es líquida a temperatura ambiente. Quiere decir que pareciera que su peso molecular debería ser mayor, pero no, esta es mayor y esta es gas. Porque el agua, que es más ligera, es líquida y porque esta es gas a temperatura ambiente. Es porque es no polar. ¿Y eso qué implicaciones tiene? Al ser no polar no tiene atracciones, no tiene cargas internas. Pero ¿por qué es no polar si estoy viendo que sus enlaces son polares? Esto que tengo aquí son enlaces polares. Bueno, es debido a que la polaridad de la molécula implica no solo esta diferencia, sino la polaridad vamos a tener que es una fuerza y la fuerza es un vector. Y un vector ya sabemos que nos dice no solo la magnitud de la fuerza, sino la dirección. Un vector es una flecha, tiene magnitud y dirección. Entonces, ¿cómo afectamos o cómo tenemos este vector? Bueno, como este es una molécula lineal, tengo las siguientes características. Las siguientes características es que el dióxido de carbono CO2, al ser lineal y al empujar con mayor fuerza el oxígeno, los electrones hacia allá y el oxígeno con la misma fuerza hacia acá, camino 10 pasos hacia la derecha y camino 10 pasos hacia la izquierda, donde terminé en el origen. La resultante del vector es igual a 0. Esto ya lo están viendo en física, lo vieron en física con los vectores. El momento, esto que tengo aquí, la resultante se llama el momento dipolar. El momento dipolar es 0. La polaridad no solo se define con la polaridad del enlace, sino se define con algo que se llama el momento dipolar. Y el momento dipolar es aquella que tiene en cuenta no solo la polaridad del enlace, sino la magnitud y la dirección de esa polaridad. Entonces, tengo que tener en cuenta que el dióxido de carbono, al tener enlaces polares, es una molécula no polar debido a esto. Ahora, vamos a ver el caso del agua, que por qué el agua es una molécula polar. Bueno, el agua tiene una hibridación sp3. Entonces vamos a ver el caso del agua. Caso H2O. Y es algo muy interesante. El agua, su estructura de Lewis, que ya la vimos mucho, es la siguiente. Pero ahora, ¿qué características tiene? ¿El agua se puede escribir así o se puede escribir así? No sería lo mismo si yo escribo esto, yo sé que tengo un enlace polar, este va a tender a ser positivo y este va a tender a ser negativo. Quiere decir que si este es negativo, jala los electrones hacia acá o hacia acá, o hacia acá o hacia acá. ¿Cuál es el correcto? Así sería como el dióxido de carbono y no es cierto. Así sería de 90 grados y no es cierto. Bueno, el agua resulta que contiene estos pares de electrones. Estos pares de electrones ocupan un espacio. De hecho, para no hacer mucho el análisis, tiene hibridación sp3, igual que el carbono. Vamos a ver una sesión un poquito más detallada sobre la hibridación de algunas moléculas como el carbono y el amoníaco. Tiene hibridación sp3 y al tener hibridación sp3 tiene la siguiente característica. Tiene también, esto se rige por la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la última capa de valencia. Hay que verlo de esa manera también, la teoría de la repulsión. Si este ocupa un espacio y este ocupa un espacio, ¿cuántos espacios tengo? Tengo el espacio de los enlaces oxígeno, hidrógeno, y tengo los de los pares de electrones sin compartir. También lo vimos en la simulación de FET Colorado. Estos ocupan un espacio
y estos ocupan un espacio. Estos espacios que tenemos generan que el agua tenga una geometría tetraédrica. Este va hacia un lado, este va hacia el otro, y yo lo puedo tener como un tetraedro. SP3, igual. De hecho, el ángulo también hay que tener en cuenta. Podríamos pensar teóricamente que sería de 109.5 grados, pero no. Resulta que los pares electrónicos están más pegados al núcleo, lo que hacen que estos enlaces se unan un poquito más, y en vez de ser de 109.5 son aproximadamente de 104 grados. Y bueno, ese nada más es un aspecto importante que vamos a ir viendo. Entonces tenemos esta característica: el ángulo de enlace del agua es aproximadamente de 104 grados, no es 90 grados, un poquito más abierto, y a esto muy importante. Ahora, el oxígeno es más negativo, empuja los electrones hacia un lado y hacia otro, por lo tanto, este va a ejercer una fuerza de atracción hidrógeno-oxígeno hacia el oxígeno. Esta es una molécula neutra, pero tiene polaridad en el enlace. Igual de esta manera se ejerce una fuerza hacia el oxígeno y esto va a tener una resultante. Pues hay que recordar, si yo tengo esta así y esta así, ¿cuál es la resultante? Según esta es la fuerza 1, esta es la fuerza 2, esta sería la fuerza resultante, esa sería la fuerza resultante, esta es la fuerza resultante. La carga de los electrones se encuentra tendenciosamente más establecida hacia el oxígeno y este queda delta positivo, pero en realidad la molécula tiene más tendencia a tener los electrones hacia acá. Es una diagonal en realidad no es tan lineal como parece aquí, por eso voy a tener una polaridad de esa manera. Ahora, yo voy a tener la diferencia de polaridad marcada de diferentes formas. Esto que tengo aquí es la resultante, esa resultante se llama momento dipolar, mu d, ¿sí? La mu es con la letra griega mu. Ahora, esto se puede representar, la polaridad se puede representar de muchas formas, y lo voy a tener, en el caso del agua, una forma de representarlo. Me sirve mucho para ayudar a representarlo. Vamos a ver los métodos computacionales y los métodos un poquito Lewis. La manera de representarlo va a ser una con carga parcial, otra va a ser con momento dipolar y otra va a ser con el mapa de potencial electrostático. El mapa de potencial electrostático le ponen MEP en inglés. Bueno, ¿cómo vamos a representarlo? Con carga parcial. Yo voy a tener al agua y la voy a tener con estructura de Lewis. Voy a tratar de respetar su geometría y voy a representarlo de la siguiente manera. Este va a estar delta positivo, delta negativo y delta positivo. La carga parcial. ¿Qué diferencia hay entre la carga parcial y la carga formal? La carga formal es debida al exceso de electrones en comparación de protones. La carga parcial es debida a que los electrones, tengo la misma cantidad de protones y electrones en la molécula, pero están más cargados hacia un átomo que hacia otros. Pero de todos modos hay los mismos protones en la molécula. En una carga formal no, hay más electrones que protones en caso negativo, o hay más protones que electrones en caso positivo. El momento dipolar. ¿Qué es el momento dipolar? Voy a tener a la misma molécula de agua, igualita. Ahí está. Misma molécula de agua, igualita. Pero lo que voy a poner en esta representación van a ser puedo poner los vectores del dipolo de enlace, pero debo de colocar su vector de momento dipolar, el vector resultante.
Ese es el momento dipolar y tiene un valor. Se puede calcular el valor matemáticamente. Se hace con la diferencia de electronegatividad, además con la longitud de enlace, y además tengo que hacer las sumatorias y la resultante. No es necesario hacerlo ahorita, no es necesario, no nos atañe en el curso. Y el mapa de potencial electrostático, voy a tener a la molécula también de esta manera, pero voy a tener también una sombra alrededor de esta molécula. Esta sombra va a representar al orbital molecular. Este va a representar al OM, orbital molecular. Los electrones están ahí, así como teníamos el SPID, que era una bolita, un cacahuatito, bla, bla, bla. Aquí ya están todos combinados. Voy a tener el orbital molecular. Y ese orbital molecular representa la región más probable donde encontrar el electrón. Pero no solo eso, voy a tener un código de colores, donde voy a tener rojo de un lado y azul o morado del otro. Además voy a tener algunas regiones con colores verdes y demás. Voy a tener de hecho todos los colores del arco iris. ¿Qué es lo que representan este código de colores? Este código de colores representa lo siguiente. El código de colores va a representar carga parcial negativa y carga parcial positiva, donde voy a tener los rojos como carga parcial negativa y los azules o morados como carga parcial positiva. Va a depender del tipo de representación. Y voy a tener aquí los intermedios, los no polares. Voy a tener las regiones polares y las regiones no polares. ¿Sí? Porque va a estar más positivo de este lado, porque la resultante es más inclinada y de este lado no va a tener tanta carga. Entonces puedo tener tres representaciones. Esta generalmente es por computadora y estas otras no son por computadora. Bueno, eso es algo muy importante. Ahora, yo no les expliqué y todavía no tengo el por qué la molécula del agua es líquida a temperatura ambiente y por qué la del dióxido de carbono no lo expliqué, pero eso se debe a los enlaces intermoleculares. La polaridad genera que existan los llamados enlaces intermoleculares. Vamos a ver en este caso qué pasa con el puente de hidrógeno y algunos enlaces intermoleculares extras, pero lo que me interesa ahorita es esta parte del agua. Bueno, el agua, al ser una molécula polar, tiene atracción consigo misma. El agua, voy a poner el caso más simple. El caso más simple del dibujo de la molécula del agua. Voy a tener oxígeno, hidrógeno, hidrógeno, con sus ángulos de 104.5 grados aproximadamente. Este tiene carga parcial positiva y este carga parcial negativa y carga parcial positiva. El agua se puede unir a otra molécula de agua de la siguiente forma. Las cargas positivas, las cargas positivas se unen a las negativas por atracción electrostática. Cargas contrarias se atraen. Aquí voy a generar un enlace intermolecular. ¿Sí? Y este enlace intermolecular tiene un nombre. Al tener el hidrógeno en medio de dos átomos muy electronegativos, se llama puente de hidrógeno. PDH, puente de hidrógeno, así le vamos a poner. ¿Qué es un puente de hidrógeno? Es un enlace intermolecular. Voy a tener enlaces intra e inter. Intra dentro de la molécula, enlace iónico, covalente, metálico. Intermolecular, enlaces entre moléculas. Intra, este es covalente polar. Inter, este es puente de hidrógeno. ¿Cómo se representa un enlace intermolecular? Con líneas punteadas. Un enlace intermolecular de puente de hidrógeno se caracteriza por tener dos átomos muy electronegativos enlazados por un hidrógeno intermedio, siendo un enlace intra e intermolecular los que tiene el hidrógeno.
¿Qué es un puente de hidrógeno? Un enlace entre dos átomos muy electronegativos y un hidrógeno como puente, de manera intra por un lado e inter por el otro. Véanlo bien, un puente de hidrógeno. Si yo identifico dos muy electronegativos en medio del hidrógeno, intra e inter, puente de hidrógeno. ¿Esto qué significa? Y porque el agua es líquida a temperatura ambiente, esto significa que el agua con otra molécula de agua se atraen y generan pseudomoléculas, pseudopesos moleculares más grandes. ¿A qué me refiero con esto? Que esta también se va a unir a otra molécula de agua. Esta también se va a unir de esta manera. Y esta a su vez se va a unir a otra de la misma manera. Y esta a su vez se va a unir a otra de la misma manera. Esto va a ser una molécula que parecía, bueno, una molécula, solo una molécula, son pequeñas, pero en realidad se están atrayendo a sí mismas y se conglomeran y pareciera que tienen un peso molecular mayor y por eso son líquidas a temperatura ambiente. Ahora, también voy a tener algo muy importante. La molécula del agua con otra molécula de agua va a tener puentes de hidrógeno y al tener puentes de hidrógeno se va a atraer a sí misma y va a generar que tenga una propiedad física que es la temperatura de ebullición mayor que otras sustancias más pesadas como el dióxido de carbono. Pero también voy a tener algo muy importante, las interacciones del agua con otras moléculas. ¿A qué me refiero con esto? El agua puede tener interacción con otras moléculas. Voy a poner un ejemplo, la molécula de la glucosa. La glucosa, vamos a hacer ejemplos un poquito prácticos y demás. Vamos a poner la molécula de la glucosa. La glucosa tiene esta estructura química. Voy a ponerlo aquí. CH2, como vienen en los libros. OH, O. Y bueno, este me va a servir de buen ejemplo para hablar un poquito de las polaridades y demás, cómo identificarlas. Así está marcado en muchos libros la glucosa. Ahora, la glucosa o el azúcar. El azúcar, ¿es soluble en agua? Sí, no, ¿y por qué? Sí, la experiencia práctica nos lo ha dicho. Ahora, ¿por qué es soluble en agua? Porque la glucosa es una molécula polar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que identificar los enlaces polares. Si yo recuerdo esa escrinita que dije hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, oxígeno, flúor, cloro, bromo, yodo. De manera general, estos van a ser muy electronegativos y poco electronegativos. ¿Sí? Voy a tener lo siguiente. Yo voy a identificar enlaces polares. Yo tengo un enlace hidrógeno-oxígeno. El hidrógeno es poco electronegativo, tiene carga parcial positiva, y el oxígeno muy electronegativo, carga parcial negativa. Aquí también positivo y negativo. Y de hecho también con este carbono, este que tengo aquí también, este carbono también va a tener carga parcial positiva. Va a estar más cargado hacia el oxígeno que hacia el carbono porque hay más diferencia de electronegatividad. Y aquí también delta negativo, delta positivo. Aquí también delta negativo con este carbono, delta positivo. Es un enlace directo. Este también delta negativo, delta positivo. Si se fijan muy bien, esta molécula tiene muchos deltas negativos y deltas positivos. ¿Y qué es lo que pasa? Resulta que si yo tengo una molécula de agua, voy a poner el ejemplo de esta molécula de agua. ¿La ven muy bien? Esta es una molécula de agua, ya le marqué sus deltas positivos y negativos. Esta molécula se va a acercar a esta y el negativo con el positivo se va a unir por un puente de hidrógeno. Entonces aquí va a ocurrir esta pequeña unión. Ahí está. Va a llegar a otra molécula de agua y se va a unir acá. Y se va a unir el negativo con el positivo. Este es negativo y se une con este positivo. Así va a llegar esta y el positivo se va a ir con el negativo. Y esta negativa se va a ir con otra positiva. Y
esta positiva se va a ir con un negativo y esta negativa se va a ir con un positivo. De ahí está. El agua la flanquea, la toma toda y se la lleva. Porque la glucosa va a estar conglomerada, empaquetada una con otras. El agua llega, la separa y se lleva de una por una. Esto es solubilidad. Muy importante. ¿La glucosa es soluble en agua? Sí. ¿Por qué? Debido a que forma puentes de hidrógeno. ¿Cómo puedo saber si es un puente de hidrógeno? Véanlo bien. Vean, oxígeno, oxígeno. En medio del hidrógeno, uno intra y uno inter. Oxígeno, hidrógeno, oxígeno. Oxígeno, oxígeno, en medio el hidrógeno. Podrán decir, pues es lo mismo, ¿qué tal si yo analizo el hidrógeno con el oxígeno? Si es un puente de hidrógeno, porque aquí es hidrógeno, oxígeno, oxígeno, o si lo veo bien, está esta negativa con el positivo y ahora voy a poner el positivo con el negativo. Si es puente de hidrógeno, sí, porque es oxígeno, oxígeno de este lado, ahora es al revés, hidrógeno, puente de hidrógeno. Ahí está. Entonces es algo muy interesante que la solubilidad de la glucosa es debida a la formación de los puentes de hidrógeno. Algo muy importante es lo siguiente, vamos a ver lo siguiente. Si yo tengo una molécula polar, vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver el ejemplo de la acetona. La acetona es la llamada isopropanona. Vamos a ver, la acetona es esta. Esta es la acetona. La acetona es polar o no polar. ¿Y por qué? Vamos a ver. Esos tienen un enlace doble, no es lineal, tiene un enlace doble, entonces tiene 120 grados, eso ya lo sabemos. Entonces si no es lineal, va a tener, pues vamos a descartar esa parte como el dióxido de carbono. Pero vamos a tener lo siguiente, tengo un enlace oxígeno-carbono. El oxígeno es muy electronegativo y el carbono es poco electronegativo, significa que este se va a cargar negativo y este se va a cargar positivo. Muy bien, ahora, carbono-carbono, este es poco electronegativo y es el mismo, es no polar. Y carbono-hidrógeno, esto tampoco es polar. Entonces, esta es la única parte polar. Ahora, esta molécula de acetona. Si yo tengo acetona pura, voy a tener acetona con acetona. La acetona con la acetona son polares. La acetona con la acetona se puede atraer a sí misma. ¿Qué significa esto? Si yo tengo aquí otra molécula de acetona, este es negativo, este es positivo. La acetona con acetona se unen, pero por cargas. ¿Hay puente de hidrógeno? No. ¿Por qué? Pues no hay hidrógeno involucrado. Podríamos pensar, ¿se puede unir con este hidrógeno? No, porque no tiene cargas ni positivas ni negativas. La acetona es una molécula que es polar, se une consigo misma, pero tenemos un pero muy, muy grandote, es que al estar de esta manera tiene un enlace más débil que el puente de hidrógeno. El puente de hidrógeno es muy grande. Este se llama fuerza de Van der Waals. Esta unión que tengo aquí se conoce como fuerza de Van der Waals. La fuerza de Van der Waals generalmente puede ser de este tipo, que se llama dipolo-dipolo. Dipolo-dipolo. Yo puedo tener un dipolo, carga positiva y negativa, positiva y negativa, atrayéndose a sí misma, es dipolo-dipolo. La acetona, dentro de la acetona, se une por fuerzas de Van der Waals, dipolo-dipolo. Vamos a ver lo siguiente.
Si yo pongo acetona con agua, ¿se disuelve? Sí, la experiencia me lo ha dicho, ¿no? ¿Por qué? No por el dipolo-dipolo, sino debido a que yo aquí tengo un positivo y este se va a unir aquí con un negativo, de esta manera. Y yo aquí tengo un negativo y se va a unir con un positivo. Y así los voy a tener. Los negativos los uno con los positivos y los positivos los uno con los negativos. Ahora, ¿todos son puentes de hidrógeno? No. ¿Cuáles van a ser los puentes de hidrógeno? Aquellos que cumplan con la condición de tener dos muy electronegativos, en medio el hidrógeno, intra e inter. Puente de hidrógeno. Check. La molécula de la acetona es soluble en agua porque hace puentes de hidrógeno. Ahora, esto que tengo aquí es un puente de hidrógeno, positivo con negativo unidos. No, no es un puente de hidrógeno. ¿Existe esta atracción? Sí, es una fuerza de Van der Waals, dipolo-dipolo. El agua también es un dipolo, tiene cargas positivas y negativas. Sí se podrían acercar, pero ahora muy importante, ¿quién de ellas cobra mayor importancia? La fuerza de puente de hidrógeno es más importante que la fuerza de Van der Waals, dipolo-dipolo. Por lo tanto, ejerce un efecto mayor de esta manera. Se dice que la acetona forma más puentes de hidrógeno que fuerzas de Van der Waals, dipolo-dipolo. Por lo tanto, la molécula de la acetona, al ser polar, genera puentes de hidrógeno y se solubiliza con el agua. Y es algo muy interesante. Un requisito muy grande para que una molécula sea soluble en agua es que sea polar. Si es polar, va a poder generar puentes de hidrógeno. Ya van a entender aquel chiste que dice que cuál es el oso que se disuelve en agua. Pues ¿cuál? Pues el polar. Ya sabemos por qué. Bueno, para comprender un poquito más el tema, hay una simulación preparada para entender sobre la polaridad de los enlaces que vamos a ir viendo poco a poco. Es algo muy importante porque los grupos funcionales van a tener polaridad y sus propiedades físicas van a deberse a ellos. Vamos a comenzar con el primero de ellos, que es el alcohol, CH3OH. Un alcohol va a tener polaridad porque tiene grupos polarizables, delta negativo y delta positivo. Voy a tener también otro grupo funcional que va a ser el éter, H3O CH3. También aquí voy a tener polaridades, voy a tener cargas parciales negativas y positivas. También los llamados aldehídos y cetonas. Los aldehídos y las cetonas también van a tener polaridades, porque voy a tener grupos de esta manera, también polarizables. Ya vimos la acetona, delta positivo, delta negativo. Los ácidos carboxílicos, ni hablar, también es muy importante la polaridad debido a que los grupos en química orgánica tienen cargas parciales positivas y negativas. Y estas cargas parciales negativas que van a ejercer, pues van a ejercer efectos como propiedades físicas, reacciones polares y demás desvíos de carga que vamos a tener que estar viendo y analizando. Bueno, pues en esta parte del pizarrón es todo. Vamos a lo siguiente. Muchas gracias. Bueno, chicos y chicas, me he pasado ahorita a la computadora porque les quiero mostrar la parte de la aplicación que viene en la asignación y pues además de las polaridades de enlace. Les voy a compartir la pantalla aquí. Bueno, este es la parte de la página de internet de las polaridades de enlace y esta petcolorado.edu en Simulation Molecular Polarity es la que ya les estoy adjuntando dentro de todo esto. Esto es un aplicativo en HTML5, se puede abrir en donde sea, pero viene una parte de moléculas reales que si tienen computadora
pueden bajar Java, ya les también estoy añadiendo esto, y pueden ejecutarlo desde ahí. Primero que nada, yo les recomiendo que abran el HTML5. Y bueno, dentro de este HTML5 que se puede abrir en cualquier computadora, viene el sistema de dos átomos. Y aquí vamos a tener estos diales. Ahora, yo de lo primero que veo aquí es que puedo mover la electronegatividad más o menos en un átomo, más o menos en un átomo u otro. Voy a poner esto que es el dipolo de enlace. ¿Qué me dice el dipolo de enlace? Que si un átomo es más electronegativo, en este caso el B, los electrones van a estar más en el átomo B que en el átomo A. Es una molécula neutra, pero van a estar más de ese lado. Si yo le aumento la electronegatividad, van a atraer más los electrones de este lado. Yo le puedo dar vuelta y ver lo mismo. También puedo tener las cargas parciales, que es más negativo y más positivo, y los puedo hacer también diferentes. Voy a tener este caso, si un átomo tiene una alta electronegatividad y otro átomo también, va a ser una molécula no polar y puedo activar el potencial electrostático para verlo. En el caso contrario, que A sea más negativo y B más positivo, el mapa de potencial electrostático también cambia, se hace más rojo y este es más azul. Y en general, esto se hace ya con colores, todos los colores del arco iris, y ahora la carga parcial va a estar más tendenciosamente hacia el A. Si yo activo un campo eléctrico, también yo puedo activar un campo eléctrico para ver las sustancias con mayor o con menor electronegatividad. Si no tengo nada, pues no pasa nada. Y también, bueno, aquí viene la intensidad electrónica, que sería lo mismo. Me voy a pasar a tres átomos. Tres átomos tengo ahora esto siguiente. Yo voy a tener un sistema como, por ejemplo, el agua. El agua es H2O, tiene como átomo central B, oxígeno con alta electronegatividad, y átomo A, que hidrógeno, y átomo C, hidrógeno, baja electronegatividad y un ángulo de 104 grados. Yo tengo los dipolos aquí que están de esta manera inclinados, pero en realidad esta flecha que tengo aquí, la flecha de color amarillo, es la que me dice la totalidad, si tengo momento dipolar. Y también puedo tener cargas parciales. El caso del dióxido de carbono, por ejemplo, es los oxígenos están en los extremos A y C. El átomo B tiene baja electronegatividad, pero fíjense muy bien qué pasa con la flecha amarilla. Desaparece. Y si pongo un campo eléctrico, también la molécula aquí se está moviendo pobremente, pero también se está moviendo. Y bueno, yo puedo tener diferentes sistemas y jugar un poquito con ellos, uno con más electronegatividad, con menos electronegatividad, y además moverlos y así saber las cargas parciales, si son polares o no polares. Además, yo puedo tener, por ejemplo, en este caso, una molécula, en este caso así, lineales, puedo tener moléculas, por ejemplo, no polares, moléculas con enlaces polares, pero moléculas no polares porque no se ven atraídas por un campo magnético, no tienen el dipolo, y moléculas también con diferentes ángulos y diferentes dipolos. Muy bien, ese es el asunto que tenemos aquí. Para las moléculas reales no viene exactamente aquí, pero es para eso que se utiliza el aplicativo Java. Chequen sus asignaciones, voy a cambiar de dispositivo y bueno, cualquier cosa, aquí estamos. Espérame, tengo que moverle. Dejo de compartir y gracias. Me ando saliendo y me faltó compartirles algo más dentro de todo esto. Es la página de molview.org, pues se la recomiendo mucho también para visualizar. Aquí viene una ya prediseñada, pero voy a irme al ejemplo más sencillo de todos, que es la molécula del agua. Esta página nos permite hacer las estructuras 3D, pero con algo que tiene una función que es el llamado JMOL. Aquí como se los presento es la molécula del agua y voy a calcular, aquí dice JMOL y dice MEP Lucent. MEP es el mapa de potencial electrostático, nada más para que quede un poquito más claro. Y esto también viene en la de FED Colorado, pero aquí me gusta porque ustedes pueden calcularlo. Y aquí viene, este es el mapa de potencial electrostático, chicos y chicas. Este mapa de potencial electrostático, pues tengo aquí los colores de la molécula. Voy a alejarme un poquito, parece que está un poquito trabado. Pero
Aquí veo, la parte roja es negativa y la parte azul es positiva, intermediarios aquí verdes que no tienen carga. Voy a ponerle los dipolos de enlace, fíjense muy bien dónde vienen las flechas, y voy a calcular también el dipolo de la carga parcial. Si ven, es la resultante. Y así también puedo calcular incluso las cargas se fijan punto 86, punto 43 y punto 43 y más y esa menos de con el oxígeno. Ahí está. Bueno, ahora sí ya es todo por esta parte de la computadora. Gracias. Pues ha sido todo, chicos y chicas. Pues muchas gracias. No me queda más que despedirme. Que les vaya bien. Hasta luego.